Bienvenidos, en el presente video les estaremos contando sobre la percepción. Mónica Dayana Ceballos y quien les habla, María Isabel Bello. Para empezar debemos reconocer cómo funciona nuestro cerebro. Para ello primero hablaremos de la corteza cerebral, siendo el objeto principal de estudio de la neurona la cubierta exterior del cerebro, proporcionando su característico aspecto gris. En la especie humana su superficie total es de aproximadamente 2.200 centímetros cúbicos y está formada por una lámina de 3 a 6 milímetros de grosor que contiene los cuerpos de aproximadamente 6.000 millones de neuronas. Las áreas funcionales de la corteza cerebral, áreas primarias y de asociación, especializadas en la recepción e interpretación de la información sensorial, en la programación, supervisión y ejecución de las actividades motoras y el comportamiento. Las áreas secundarias son responsables de codificar la información recibida en las áreas sensoriales primarias, realizando la síntesis de los elementos de campo área sensorial. También son responsables de programar las secuencias necesarias para realizar las actividades motoras. Su lesión no produciría déficit sensorial o motor, sino dificultades perceptivas o deficiente programación de los movimientos, agnosias y apraxias. Las áreas terciarias son centros de integración de la información, la esencia del cerebro asociativo y la base de la actividad mental, responsables del trabajo coordinado de los distintos analizadores, capaces de producir esquemas supramodales que forman la base de los procesos simbólicos y las actividades cognitivas complejas. La corteza cerebral está constituida por 4 lóbulos, cada uno de los cuales consta de áreas funcionales, primarias y asociativas. Nos vamos a apoyar del mapa de Brodmann, en el cual se utiliza para localizar las principales áreas funcionales de la corteza cerebral. El lóbulo frontal está constituido por la corteza motora primaria, que es el área 4, la corteza premotora y motora suplementaria, área 6, campo visual frontal, área 8, corteza prefrontal, área 9 y 10. En el lóbulo temporal encontramos la corteza auditiva primaria, que es el área 41 y 42, corteza auditiva secundaria, área 22, y en el lóbulo parietal encontramos la corteza somatosensitiva primaria, área 1, 2 y 3, corteza asociación somatosensitiva, área 5 y 7, giro angular y supramarginal, área 39 y 40. El occipital está en la corteza visual primaria, área 17, corteza visual secundaria, área 18, la corteza de asociación visual, área 19. El procesamiento subcortical se refiere a la actividad de estructuras situadas por debajo de la corteza cerebral, que desempeñan un papel fundamental en la recepción, filtrado, integración y respuesta inicial ante los estímulos sensoriales. Aunque las anuncias se producen principalmente por alteraciones en las áreas corticales de asociación, las estructuras subcorticales pueden tener un impacto directo o indirecto en el reconocimiento y significado de los estímulos. El procesamiento subcortical se refiere a la actividad de estructuras situadas por debajo de la corteza cerebral, que desempeñan un papel fundamental en la recepción, filtrado, integración y respuesta inicial ante los estímulos sensoriales. Aunque las anuncias se producen principalmente por alteraciones en las áreas corticales de asociación, las estructuras subcorticales pueden tener un impacto directo o indirecto en el reconocimiento y significado subcortical. Cuando esas estructuras se lesionan, pueden producirse alteraciones sensoriales que afectan la forma en que el estímulo llega a la corteza o cómo se integra con la memoria, la emoción o la atención. En muchos casos, esto puede modular o potenciar las agnosias, dado que si la información sensorial no se transmite correctamente desde el tálamo, puede llegar a ver distorsionada o incompleta a la corteza, dificultando el reconocimiento. Si hay alteraciones en el sistema límbico, especialmente en la amígdala o el hipocampo, puede perderse la asociación emocional o némica de ciertos estímulos, por ejemplo, no recordar un olor específico aunque se detecte. La desconexión funcional entre estructuras subcorticales y corticales, síndromes de desconexión, pueden generar formas específicas de agnosias, como en la agnosia olfatoria en la fosa nasal derecha, cuando falta el cuerpo calloso. Algunos ejemplos de interacción subcortical-cortical en las agnosias. En la agnosia, lesiones talámicas pueden impedir la integración multisensorial, haciendo que el paciente no sea consciente de su propio déficit. En la agnosia olfatoria, aunque el nervio olfatorio y el bulbo no pasan nada por el tálamo, se conectan directamente al sistema límbico. Por eso muchas memorias olfativas se almacenan en el hipocampo y su daño puede impedir identificación de olores. Aunque ¿sabías que las estructuras subcorticales también juegan un papel clave? Son más importantes de lo que parecen. Piensa en ellas como una especie de filtro inteligente. Por ejemplo, el tálamo es como una estación central. Recibe casi toda la información sensorial y decide a dónde enviarla en la corteza. Y si el tálamo falla, entonces la información llega distorsionada o no llega. Y eso puede provocar agnosias. Por ejemplo, en la anosognosia, si el tálamo no integra bien la información sensorial, el paciente puede no ser consciente de su parálisis. Increíble, ¿no? Entonces, el daño no tiene que estar solo en la corteza para que haya una agnosia. Otro ejemplo es la analognosia. El paciente siente el dolor, pero no lo reconoce como propio, como si viniera de otra parte. ¿Saben por qué? No solo es el tálamo, aquí entra en juego la ínsula y su conexión con el sistema límbico, donde procesamos la emoción del dolor. Si hay una desconexión, el dolor no tiene sentido emocional, o sea, el cuerpo lo siente, pero el cerebro no lo interpreta. Y algo curioso pasa con el olfato, también es el único sentido que no pasa por el tálamo, va directo al sistema límbico. Por eso, cuando recordamos un olor, se activa una emoción o un recuerdo. Entonces, si hay daño en el hipocampo o la amígdala, puede oler algo, pero no saber qué es.
Hay que mirar más profundo, literalmente. Es por eso que hay que tener en cuenta las principales estructuras subcorticales involucradas en el procesamiento sensorial. Estas son el tálamo, que es el principal relevo sensorial hacia la corteza. Todos los sentidos, excepto el olfato, como lo mencionamos anteriormente, pasan primero por el tálamo, que selecciona e integra la información sensorial antes de enviarla a las áreas corticales especializadas. Los ganglios basales participan en el control motor y en algunos aspectos del aprendizaje sensorial. El sistema límbico, especialmente la amígdala y el hipocampo, integra la emoción y la memoria con la percepción sensorial. Los colículos superiores e inferiores relacionan con el procesamiento visual y auditivo respectivamente. El cerebelo, aunque tradicionalmente vinculado a la motricidad, también se asocia con funciones cognitivas y sensoriales. El conocimiento perceptivo del mundo comienza con la entrada de información a través de nuestros sentidos. Órganos como los ojos, los oídos o la piel captan estímulos visuales, auditivos o táctiles. Estos estímulos son registrados por las estructuras como el tálamo y las áreas primarias de la corteza cerebral. Pero ¿eso es suficiente para comprender lo que vemos o sentimos? No. Aquí entra en juego algo más profundo, el proceso gnósico, es decir, el paso de la sensación a la comprensión, cuando el cerebro integra esos fragmentos y les da significado. Sumado a lo anterior, podemos conocer que la evolución nos ha dotado de diferentes mecanismos biológicos sensoriales, que depende de cómo cada ser humano percibe el entorno, esto a través de los sentidos, transformando posteriormente en algún tipo de conducta, pensamiento o acción, siendo necesario para el desarrollo de habilidades cognitivas, motoras y el poder interactuar socialmente, a lo que se le denomina sistemas sensoriales. Gracias a la relación entre las características físicas del estímulo y la percepción que se obtiene del mismo, es decir, un sistema de transducción o procesamiento del estímulo sensorial, que procesa asimétricamente la información sensorial dependiendo del hemisferio cerebral implicado. Esto se da por un medio en la permeabilidad de la membrana de la célula receptora producido por la energía del estímulo sensorial, por lo que el efecto del estímulo modifica el potencial de membrana del receptor y finalmente genera potenciales de acción en las neuronas aferentes que lleva información hacia el sistema nervioso central. Es decir, que la transducción es el proceso de transformar diversos tipos de energía, estimulación sensorial, en impulsos nerviosos llevado a cabo por los receptores sensoriales. Las nocias permiten el reconocimiento. Gracias a las áreas de asociación cerebral damos sentido a lo que vemos, oímos o tocamos. Pero cuando estas áreas se lesionan, aparecen las agnosias. Las nocias permiten el reconocimiento. Gracias. Sigmund Freud fue quien primero utilizó el término para describir trastornos perceptivos tras lesiones cerebrales. La agnosia es la incapacidad para reconocer estímulos familiares a pesar de tener los sentidos funcionando normalmente. No se trata de un problema en los ojos o en los oídos. El daño está en las áreas asociativas del cerebro, la corteza occipitotemporal, parietal, fibras de conexión como el cuerpo calloso o incluso el tálamo. Imagina poder ver claramente el rostro de una persona, pero no saber quién es, o escuchar una melodía, pero no poder identificar que es música. Esto no es ciencia ficción, es la vida real de una persona con agnosia. Hoy vamos a entrar en el misterioso mundo del procesamiento cerebral y las agnosias. La palabra agnosia viene del griego y significa literalmente sin conocimiento. Las agnosias son trastornos neurológicos que afectan la capacidad de reconocer e interpretar estímulos, pese a que los órganos sensoriales funcionan con normalidad. No es que no lo veas, no es que no lo oigas, no es que no lo sientas, simplemente tu cerebro no logra interpretar. Para diagnosticar una agnosia, los especialistas deben comprobar varios criterios. Uno, hay pérdida de reconocimiento de objetos familiares, los sentidos están funcionalmente íntegros, las áreas primarias del cerebro no están dañadas, no hay anestesia o hipoestesia y se descartan trastornos atencionales o psiquiátricos. Solo así puede confirmarse que se trata de una agnosia y no de otro problema. Para diagnosticar una agnosia, los especialistas deben comprobar varios criterios. Uno, hay pérdida de reconocimiento de objetos familiares, los sentidos están funcionalmente íntegros, las áreas primarias del cerebro no están dañadas, no hay anestesia o hipoestesia y se descartan trastornos atencionales o psiquiátricos. Solo así puede confirmarse que se trata de una agnosia y no de otro problema. Para diagnosticar una agnosia, los especialistas deben comprobar varios criterios. Uno, hay pérdida de reconocimiento de objetos familiares, los sentidos están funcionalmente íntegros, las áreas primarias del cerebro no están dañadas, no hay anestesia o hipoestesia y se descartan trastornos atencionales o psiquiátricos. Solo así puede confirmarse. Lee Sauer, a finales del siglo XIX, estableció la primera clasificación de agnosias, diferenciando dos modalidades, aperceptivas y asociativas. La percepción correspondería a la primera fase del procesamiento sensorial, que nos permite identificar las características físicas de los estímulos, mientras que el proceso asociativo es el que nos permitiría establecer comparación entre los estímulos sensoriales recibidos y nuestro archivo de memoria, facilitando la atribución de significado únicamente. Las agnosias asociativas, según la propuesta de Lee Sauer, correspondería específicamente a una alteración agnósica, mientras que las agnosias aperceptivas en realidad serían un trastorno en los receptores sensoriales o en las áreas primarias del córtex que procesan sensorialmente los estímulos. Las agnosias pueden ser unimodales cuando afectan a un solo sentido o polimodales si afectan a varios. También pueden presentarse solo en un lado del cuerpo, las llamamos hemiagnosias. Aunque hoy esta clasificación se usa con una visión más moderna, sigue siendo útil para entender las agnosias visuales. Existen varios tipos de agnosias clasificadas según el sentido afectado. Veamos las principales. Agnosias visuales, que por lo general son las más comunes, las agnosias auditivas, las agnosias somatosensoriales, agnosias olfatorias y agnosias para las enfermedades. A continuación hablaremos detalladamente de cada una de ellas. Existen varios tipos de agnosias clasificadas según el sentido afectado. Veamos las principales. Agnosias visuales, que por lo general son las más comunes.
Las agnosias visuales consisten en la dificultad para el reconocimiento visual de objetos u otras categorías relacionadas como personas, objetos o colores. Está lo suficientemente conservada la agudeza visual y la capacidad de rastreo, así como las funciones mentales superiores y el lenguaje visual. Entonces se preguntarán si cuando no reconocemos visualmente algo ya es una agnosia visual, y la respuesta es depende. Para ser una agnosia debes cumplir con varios criterios. La visión debe ser conservada, no hay problemas de conciencia ni atención, hay pérdida en la capacidad de reconocer lo que antes sabías. Dentro de las agnosias visuales existen otros tipos de agnosias, como las agnosias para objetos, el cual consiste en la incapacidad para reconocer objetos y dibujos presentados en la modalidad visoperceptiva, existiendo dificultades para la denominación, el recuerdo o la descripción de su significado. A pesar de que esta preserva la capacidad para reconocerlos a través de otras modalidades, como por ejemplo el tacto, los pacientes con agnosia para los objetos son incapaces de discriminar figuras visuales que se presentan superpuestas o entremezcladas, y también tienen problemas para identificar visualmente figuras esquematizadas o fragmentadas. Imagina que es un peine y no sabes qué es. Esa es una agnosia para objetos. Pueden tocarlo y saber qué es, porque pueden reconocerlo por el tacto, lo que demuestra que es un problema visual y no general. Los test más usados son los de figuras superpuestas de Popper-Rutter o las figuras fragmentadas de Gori. Por otro lado, tenemos las simultagnosias, que es cuando puedes ver los detalles, pero no el todo. Es como ver las piezas de una bici, pero no saber que es una bici. También tenemos las prosopagnosias, es no reconocer caras, incluso puedes ver tu rostro en el espejo y no saber que eres tú, pero muchas veces personas aprenden a identificar a otros por la voz, el olor o la forma de caminar. Por otro lado, contamos con la agnosia cromática. Y si no pudieras distinguir los colores, esta sería agnosia cromática. Sería como ver todo en blanco y negro. Esa es la acromatopsia. Pero hay otras variantes. Seguimos con la alexia agnósica. En esta puedes escribir sin problema, pero no puedes leer lo que acabas de escribir. Es como ver letras, pero sin poder entenderlas. Por último, en el grupo de las agnosias visuales tenemos la agnosia para el movimiento. Esta es cuando no puedes reconocer objetos en movimiento, como ver a alguien corriendo, pero solo ver una mancha borrosa. Para la evaluación de este tipo de diagnosias podemos solicitarle al sujeto que realice lo siguiente: identificar objetos reales, identificar dibujos y fotografías de objetos y formas, el test de Popper-Rutter y Lilliat-Gent, identificación de figuras enmascaradas, los test de figuras fragmentadas de Golin, los test de Ishihara, la denominación de colores, asociación de formas y colores, el reconocimiento de caras y la identificación de objetos en movimiento. Ahora vamos con otro grupo fascinante de diagnosias, las auditivas. Las lesiones en el lóbulo temporal, además de producir deficiencias sensoriales en la codificación de los estímulos auditivos, pueden provocar agnosias auditivas que se definen como una dificultad para reconocer el significado de los estímulos acústicos no verbales. Las agnosias auditivas se producen en personas sin deterioro cognitivo que tienen las áreas auditivas primarias preservadas. Junto con las agnosias visuales, las agnosias auditivas son las más frecuentes y las mejor estudiadas. Además, estas pueden afectar el reconocimiento musical, que es la musia, el reconocimiento de los sonidos no verbales, que son agnosias de sonidos, o el reconocimiento verbal, que son agnosias verbal pura. La audición en esta está preservada, pero no pueden reconocer el significado de lo que oyen. Escuchan sonidos, pero no saben qué son. Es como si todo sonara sin sentido. Estas agnosias ocurren sin deterioro cognitivo, cabe resaltar esto. Iniciaremos con la amusia o la agnosia musical. Se llama amusia y afecta la capacidad para reconocer tonos, ritmos o melodías, aunque la audición esté normal. Es un trastorno adquirido por daño cerebral, especialmente en las áreas temporales, la de Brodmann 22 y 42. En personas con formación musical, el hemisferio izquierdo puede dominar el análisis musical, pero en quienes no tienen ese entrenamiento, el procesamiento suele ser más global y lo hace el hemisferio derecho. Seguimos con la agnosia para los sonidos no verbales. Se escucha un timbre, luego un perro ladrando, luego una sirena, pero el paciente no identifica ninguno de los anteriores. Entonces, también puede pasar con sonidos como una alarma, exactamente. Esta es la agnosia para los sonidos. Se pierde la capacidad de identificar sonidos no verbales como el canto de un pájaro, el ladrido de un perro o una bocina. Si la lesión está en el hemisferio derecho y hay dificultad para percibir diferencias entre sonidos, si está en el izquierdo, el problema es más de comprensión semántica. Esto puede estar relacionado con la musia. Muchas veces ambas coexisten y si la lesión es bilateral, la persona puede tener sordera cortical incapaz de discriminar cualquier sonido. Por último, vamos con la agnosia verbal pura. Eso se llama agnosia verbal pura porque la persona oye las palabras pero no las entiende, como si hablaran en otro idioma. Reconocen otros sonidos e incluso pueden hablar, leer y escribir, pero si alguien les habla no comprenden nada. Alguien les dice, hola, ¿cómo estás? Y la frase llega distorsionada o con signos incomprensibles a su mente. Esto ocurre cuando hay una desconexión entre las áreas auditivas primarias y el área Wernicke en el giro temporal izquierdo. Fue descrita en 1885 por Lichey, quien notó que algunos pacientes perdían la capacidad de comprender, repetir o escribir al dictado, pero conservaban el resto del lenguaje. Para finalizar y cerrar el capítulo de las agnosias auditivas, hablaremos de la evaluación diagnóstica y, adicionalmente, se concluirá que las agnosias auditivas muestran cómo el cerebro no solo oye, sino que también interpreta lo que oye, que un sonido puede significar todo o nada según cómo lo procese el cerebro. Sin deterioro de los sentidos podemos perder el puente que conecta los sentidos con sus significados. Por otro lado, para realizar este diagnóstico se pueden utilizar las siguientes pruebas: identificación de melodías previamente conocidas por el sujeto, evaluación de las aptitudes musicales básicas mediante el test de aptitudes musicales de Sheshore, Lewis y Sadbeit. Esta prueba incluye pruebas de evaluación de tono, intensidad, ritmo, tiempos, timbre y memoria tonal. Por otro lado, tenemos audición de sonidos no verbales del entorno para reconocimiento, cantos de pájaros, ruido de sirenas o el sonido de una locomotora. También podemos realizar subtest de la prueba de Boston para la evaluación de la afasia o el diagnóstico neuropsicológico de Luria DNA.
identificación de sonidos verbales y por último la escucha dicotóquica. Ahora hablaremos de las agnosias somatosensoriales, que se tratan de trastornos producidos por lesión de áreas somestésicas situadas en las zonas parietales posteriores, estando preservados los receptores sensoriales para el tacto, así como entonces no es que no sienta, sino que no sabe qué es. Por ejemplo, está la asterognosia, donde una persona no puede identificar un objeto solo con tocarlo, ni su forma, ni su tamaño, ni su textura, aunque tenga la sensibilidad intacta. Eso se produce por daño en las áreas 5 y 7 del lóbulo parietal, que son áreas somestésicas de asociación. Son como la oficina de interpretación de la sensación táctil. Adicional a esto hay otros tipos, como por ejemplo la barognosia, que es la incapacidad para estimar el peso de un objeto en la mano. Y luego está la agnosia táctil, más leve, pero también impide reconocer lo que tocas. Es muy confuso, y más aún cuando se altera el esquema corporal. Mira esto, la autopagnosia impide reconocer partes del cuerpo. Si le dices al paciente, toca tu nariz, no sabe cuál es su nariz. Eso suena aún más grave. También ocurre en el parietal, sobre todo en el hemisferio izquierdo, en la parte posterior. Y de ahí viene otra, la agnosia digital, cuando no puedes reconocer tus propios dedos. Es parte del famoso síndrome de Hirschman. La agnosia espacial impide que la persona se oriente incluso en su propia casa. Aunque reconozca los lugares, no puede usar esa información para ubicarse. Esto depende principalmente del hipocampo y el lóbulo occipital derecho. El hipocampo guarda los mapas mentales y si se daña, se pierden esos recuerdos espaciales. En casos más complejos hay un componente ejecutivo, si el daño es prefrontal. El tacto también es un universo por sí mismo. Cada tipo de agnosia nos recuerda que sentir no siempre es lo mismo que entender lo que sentimos. ¿Sabías que el olfato es uno de los sentidos más antiguos y también de los más subestimados? Y es por eso que muchas veces las alteraciones olfatorias pasan desapercibidas, pero son más comunes de lo que imaginas. La anosmia es la pérdida total o parcial de la capacidad para identificar olores. Y aunque puede parecer un problema menor, puede afectar incluso el sabor de los alimentos. Es por esto que el olfato está ligado al gusto. De hecho, muchos sabores son percepciones olfativas. La lengua solo capta lo básico: dulce, salado, ácido y amargo. El resto lo aporta el olfato. ¿Qué causa la anosmia? Las causas de la anosmia pueden ser muchas: lesiones del nervio olfatorio, traumatismo craneoencefálico, tumores en la base del lóbulo frontal, pólipos nasales, alergias, rinitis, tabaquismo, uso excesivo de vasoconstricciones nasales, infecciones virales o bacterianas, síndrome de desconexión cerebral e incluso trastornos funcionales como los cuadros histéricos. Pero todas las personas que pierden el olfato lo pierden de igual manera. No, hay diferentes tipos. Veamos algunos. Existe la hiposmia, que es la disminución parcial del olfato. Es muy común con resfriados, rinitis o alergias. La anosmia selectiva solo se pierden ciertos olores específicos, pero no todos. La hiperosmia, todo lo contrario. Exagerada sensibilidad olfativa, todo se huele de la forma más intensa y molesta que existe. La parosmia, pues, es la percepción distorsionada de los olores. Algo huele bien, se percibe como desagradable. Y por último, la cacosmia es la percepción constante de malos olores, incluso si no están presentes, frecuente en infecciones nasales crónicas. Bueno, y nos preguntamos cuál es la diferencia entre la anosmia y la agnosia olfatoria. En la anosmia sensorial hay un problema en la detección del olor. Los receptores o nervios están dañados, no llega la señal. Pero en la agnosia olfatoria, también llamada agnosia anósmica, la señal sí llega, pero el cerebro no la interpreta. El papel que juega el lóbulo temporal y la memoria olfativa es muy importante, pues el olor está íntimamente ligado a la memoria, especialmente en el lóbulo temporal, como cuando hueles algo y te transporta a tu infancia. Eso se debe a que los olores se almacenan en un archivo en el sistema límbico, donde se cruzan la emoción, la memoria y el reconocimiento. Si ese archivo se daña, puedes oler, pero no reconocer el olor. Es una verdadera agnosia olfatoria. Y aún más curioso, en casos de síndrome de desconexión, si un olor se presenta en la fosa nasal derecha, puede que no se logre nombrar si el cuerpo calloso está afectado. O sea, el cerebro lo huele, pero no lo puede contar. La mente humana es compleja y el olfato es una ventana increíble para entenderlo. ¿Puede una persona tener una enfermedad y no saberlo? Me refiero a que su cerebro no puede reconocer que está enfermo, incluso cuando la evidencia es obvia. Eso es una agnosia para la enfermedad. La anosognosia, no saber que estás enfermo, es el término acuñido por Joseph Babinski, que describe la incapacidad de una persona para reconocer su propia enfermedad. ¿Que si esto le pasa a cualquier enfermo? No. Es típico en pacientes con daño en el hemisferio derecho, especialmente en casos de hemiplegia, ceguera cortical o afasia de Wernicke. También puede aparecer por lesiones talámicas o por alucinaciones corporales que impiden reconocer el cuerpo. La somatognosia, cuando el cuerpo ya no es tuyo. En la somatognosia, la persona desconoce una parte de su cuerpo como si no le perteneciera. Dice que no es suyo. Puede decir que el brazo inmóvil es del médico o de otra persona. Esto se asocia a lesiones en la región parietal posterior del hemisferio derecho y muchas veces ocurre con heminegligencia. La anosodiafobia, saber que estás enfermo, pero no importante.
En otros casos, las personas reconocen que algo no funciona, pero no muestra preocupación alguna. Eso suena extraño. Es lo que se llama anosodiaforia, también conocida como la bella indiferencia. Ocurre en trastornos neurológicos y psiquiátricos como en los trastornos de conversión. La misolegia, cuando usted odia su propio cuerpo. En la misoplegia, la persona siente odio o rechazo hacia su miembro paralizado. Puede insultarlo, golpearlo o incluso pedir que se lo retire, como si el brazo fuera un enemigo. Es una reacción extrema al sentirse desconectado de una parte del propio cuerpo. La somatoparafrenia es mi brazo es de otro. Va más allá, la persona atribuye que el miembro paralizado es de otra persona, incluso con historias delirantes. Este tipo de distorsión es común en lesiones parietales derechas y puede coexistir con delirios y confusión. La analgnosia, el dolor no significa nada. Y si te dijera que hay personas que sienten dolor, pero no lo entienden, como que no pueden interpretarlo, eso es una analgoagnosia. Siente el estímulo nocivo, pero no pueden atribuirle su significado. Se ve una desconexión entre el sistema límbico, las emociones, y las áreas sensoriales. Es común en lesiones del hemisferio izquierdo, especialmente en la zona supramarginal. Imagina que algo en ti deja de funcionar y no puedes darte cuenta, no te importa o peor aún, crees que no es tuyo. Las agnosias para la enfermedad son una ruptura entre el cuerpo, la mente y la conciencia. Por eso, reconocer estos trastornos es clave no solo para el diagnóstico neurológico, sino para entender cómo construimos nuestra identidad corporal y emocional.